publicadas el 27 de diciembre y ya están en vigor, ya fueron impugnadas por diversas vías ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso hace unos días el ministro Pérez Dayán, que es el ponente, emitió una suspensión muy particular, centrada en las elecciones del Estado de México y Coahuila, pero ya es un primer triunfo, digamos, jurídico en contra de estas normas. Me refiero a la Ley de Comunicación Social y a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hay otras 4 leyes que ya se aprobaron por el Congreso y que están esperando su publicación. Mientras no se publiquen, no entran en vigor y no podemos impugnarlas, pero esto ocurrirá, espero, en los próximos días, que conforman este plan B. Ahora, la gran paradoja es que estos 5 pilares que están en la Constitución protegidos son afectados todos ellos por el plan B. Alguien puede decir, pero ¿cómo si las leyes no pueden ir en contra de la Constitución? Bueno, es que van en contra de la Constitución, afectan estos 5 pilares y por eso estamos recurriendo a la Suprema Corte, y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que ahora el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y de la Constitución en nuestro país, y por lo tanto está invocado para cumplir esa función. Déjenme telegráficamente solamente utilizar algunos ejemplos para ilustrar cómo cada uno de estos pilares se merma por el llamado plan B. Autonomía e independencia de los órganos electorales. Miren, no detallo en el hecho de que en la ley se destituya quien hoy es el secretario ejecutivo, mi brazo derecho, y que fue nombrado por el Consejo General como lo dice la Constitución. Es decir, es una ley personalizada, lo que es contrario a todo el principio de ley que tiene que ser general. Y pues es el ensañamiento con quien es la cabeza ejecutiva del instituto. La Constitución dice que nosotros lo nombramos con el Consejo General y consecuentemente nosotros somos los que los destituimos. Si el Congreso lo quisiera destituir, la única ruta que tiene es el juicio político, no una reforma legal. En segundo lugar, y esto es muy delicado, la reforma hace una confusión entre órganos que va a volver, que pone en riesgo la operación institucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy complejo, pero la Constitución establece que hay distintos tipos de órganos. Órganos de dirección, órganos ejecutivos, órganos técnicos, órganos de vigilancia y un órgano de fiscalización que es el Contralor del INE, que es nombrado desde la Cámara y que se ha comportado con un sesgo político, hay que decirlo, no menor. Dicho eso, lo que la reforma hace es confundir todo. Hoy, por ejemplo, una de las garantías que tienen los consejeros electorales es que no son responsables del área financiera, no se meten en la administración, porque eso los blinda para su función política, que es la del arbitraje en las elecciones, imponer sanciones a los partidos y demás. Cuando tú pones a un directivo a ser responsable de las finanzas, cometes un problema. Muchos de ustedes tienen empresas y saben claramente que las funciones de los consejos no son las mismas del CEO, ni tampoco las de los órganos de administración. Bueno, todo eso se confunde y pone en riesgo el funcionamiento institucional. Por cierto, hoy al órgano interno de control lo vuelven un órgano sustantivo, no solamente fiscaliza el INE, ahora va a tener que avalar las decisiones, con lo cual se convierte en juez y parte y se rompe la garantía, digámoslo así, de buen funcionamiento de la institución. Otro dato no menor, la autonomía financiera del INE, presupuestal del INE, se compromete. ¿Cómo creen que pagamos las elecciones en Tamaulipas siendo extraordinarias? Esas no las puede prever uno. Pues no se puede prever en un presupuesto que va a haber elecciones extraordinarias. Esas las pagamos con los ahorros que se generan, las economías que se generan, con un buen manejo financiero, con un buen manejo presupuestal. Bueno, ahora lo que dice, y claro, al final del año lo que sobra se le devuelve a Hacienda, como lo marca la ley del presupuesto de responsabilidad hacendaria. ¿Qué es lo que dice la reforma? Que toda economía tendrá que entregarse inmediatamente a la Secretaría de Hacienda. O sea que si hay en el futuro una elección extraordinaria, vamos a tener que ir a pedirle, como institución, dinero a Hacienda a ver si nos lo dan. Bonita autonomía. Voy adelante. Esta es probablemente la más grave de los efectos de la reforma. Ya les había mencionado que tenemos un servicio profesional electoral. Ese servicio hoy lo está integrado por 2.571 funcionarios de carrera. La reforma desaparece el 84.6% de esas plazas. No el 1, el 2, el 10%, el 85% redondeando de esas plazas. Es decir, desmantela el servicio profesional electoral. Yo no sé si sea cierto o no aquello que se dice, fue la instrucción a los legisladores, destazar al INE. Pero lo que sí me queda claro es que la reforma lo destaza. Sobre todo porque estamos hablando que desaparecen a ese cuerpo profesional que es el responsable de la capacidad operativa del instituto. Y déjenme detenerme en solamente un ejemplo, 2 más, si me hacen favor. La siguiente. ¿Qué es lo que tiene que ver, la siguiente, lo que tiene que ver con las elecciones?
Como les decía, el INE tiene 300 oficinas permanentes en todo el país. Se llaman juntas distritales. Estas juntas están integradas por 5 funcionarios de carrera. Un vocal ejecutivo, que es como el director, el coordinador de los trabajos de la junta. Un vocal secretario, que es como el director jurídico y administrativo a la vez. Es el notario, que da fe pública de lo que ocurre en ese distrito. Es el Ministerio Público, que sustancia las investigaciones de las quejas que se le presentan al INE, incluidas las de violencia política de género. Y además es el responsable de todas las actas y del orden jurídico, digamos, de las decisiones jurídicas que se toman en el distrito. Y por el otro lado es el responsable de la administración, el responsable de conducir las licitaciones, las adquisiciones, para poder suministrar de todos los insumos necesarios cuando se hacen elecciones a los responsables para ello. En tercer lugar, hay un vocal de organización, es el responsable de la logística. Es el que recorre el distrito, el que ubica las rutas de traslado, el que identifica los lugares donde se van a instalar las mesas de casilla, las mesas de votación, el que habla con los propietarios de las casas o de los directores de las escuelas donde se van a instalar, el que provee todos los insumos necesarios para que la casilla opere, lonas cuando hay necesidad, mesas, sillas, etc. Es el responsable de operar el PREP, el programa de resultados electorales, la noche de la elección en ese distrito. Es el responsable de esa delicadísima operación logística que es recoger los paquetes electorales y llevarlos a nuestras bodegas en la noche de la elección, algo que tiene que hacerse con muchísima delicadeza porque eso puede implicar una unidad de una elección si se hace mal. Y es el responsable del cómputo de los votos en el distrito, el cómputo legal. Luego hay un vocal de capacitación. Este es el responsable de contratar el personal de campo, de capacitarlo, el que opera la elección, el de insacular, sortear pues a los ciudadanos de donde van a salir los funcionarios de casilla. Piensen ustedes que y visitarlos en sus domicilios. Piensen ustedes que en una elección federal nosotros hacemos entre 12 y 13 millones de visitas domiciliarias, en lo que es el trabajo de campo más grande del Estado mexicano solo después del censo. Es el responsable de capacitar a esos funcionarios, a esos ciudadanos, además de visitarlos, y de que el día de la elección garantizar que estén en las mesas. Y finalmente hay un vocal de registro. Este vocal es el responsable de supervisar los módulos que operan en ese distrito, en un promedio de 3, tenemos 900 módulos en todo el país. Es el responsable de la cartografía, de ver, insisto, lo que mencionaba, cómo se mueve la población y poder actualizar los datos para georreferenciar a todos los ciudadanos. Es el responsable de imprimir las listas de los electores que se van a entregar a los funcionarios de la casilla en cada casilla, no puede haber equivocación que se instala en el país, y es el responsable de depurar el padrón electoral del que ya he hecho referencia. Bueno, ¿qué hace la reforma? Dice que en los órganos distritales va a haber un solo funcionario de carrera, un vocal operativo. Todo lo que hacen estos 5 funcionarios de manera simultánea lo va a hacer una sola persona. Y para ahorrar dinero, se dice, en las zonas metropolitanas, en donde operan permanentemente distritos, va a haber un solo responsable operativo para todas las zonas. Pongo el ejemplo más dramático. En la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Estado de México, lo que va desde Huixquilucan hasta Valle de Chalco, hay 28 distritos electorales. Ahí operan 75 módulos de atención ciudadana, que son supervisados hoy por 28 vocales de registro. Bueno, ¿qué es lo que dice la reforma? Que fuera de elecciones habrá un solo funcionario, uno, que puede tener un asistente, dice la nueva ley, para operar todos estos distritos, para darle servicios a 16 millones de personas que viven en la zona conurbada. Es una reforma demencial. No me detengo más, pues estoy por terminar. Padrón electoral, que es el siguiente gran... estructura desconcentrada, ya lo mencionaba ahora, justamente. Porque estas se vuelven juntas, insisto, temporales que operan. Padrón electoral, todavía otras, si me ayudan, creo que esto no está jalando. Ahí estamos. 2 datos que nos preocupan. Es cierto, el padrón electoral ya no se lo lleva el gobierno como lo pretendía la reforma constitucional. Sigue en manos del INE. Nada más que ahora el listado de los votantes desde el extranjero, entonces lo saben, muchos de ustedes viven en Estados Unidos y siendo mexicanos tienen ya su INE, lo que les permite votar desde el extranjero. Ahora, quien va a validar la lista de los votantes del extranjero va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, una dependencia del gobierno. Peor aún, la reforma dice que para inscribirse como votantes del extranjero se puede utilizar el pasaporte y la matrícula consular, no ya la credencial para votar, que es la llave que tenemos para ejercer los derechos políticos. Hoy tenemos 1.300.000 ciudadanos fuera de México que tienen credencial para votar, pero sabemos que hay alrededor de 12 millones de ciudadanos mexicanos fuera. Y si en 2024 resulta que hay 8 millones de mexicanos
en la lista que validará la Secretaría de Relaciones Exteriores, con documentos cuyo control está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, el gobierno en turno, y no en manos del INE. Y un dato final, que eso es lo que abre la puerta a que cualquier ciudadano que así lo desea puede impugnar esta reforma por la vía del amparo. Para ahorrar dinero, se dice que los módulos de atención ciudadana van a ubicarse ahora en escuelas públicas y en oficinas de gobierno. O sea, vamos a depender para operar nuestros módulos de la generosidad de oficinas públicas cuyos titulares son electos, es decir, responden a intereses partidistas. Y lo más grave del asunto, en esos módulos se resguardan las credenciales de las personas, de los ciudadanos que las han solicitado y no las han recogido, datos personales. Y en esos módulos se capturan los datos biométricos de cada uno de nosotros y son transferidos a nuestros sistemas informáticos que cuestan muchísimo dinero. Y nosotros no tenemos empacho en invertir en ciberseguridad. Esa es la base de datos más grande, más relevante en términos personales, de datos personales, y más segura que hay en el país. La administración del padrón cuesta 1 de cada 3 pesos del presupuesto del INE. Bueno, pues hoy todos esos datos van a ser transferidos por las redes informáticas, los módems de las oficinas municipales o de donde nos presten los espacios. Los horarios de atención van a depender de las oficinas públicas. La seguridad de los bienes, incluidas las credenciales que se resguardan ahí, van a depender de los gobiernos, de las escuelas. Y si nosotros entendemos los fines de semana que la escuela la van a abrir para nosotros, se dice que es para ahorrar dinero. ¿Saben cuánto va a costar las liquidaciones, solo las liquidaciones del personal que la reforma desaparece? Más de 2.500 millones de pesos. Además de perder la capacidad operativa. Y termino, el último punto, las condiciones de equidad en la competencia, todavía otra. Bueno, uno de los pilares que les había mencionado era que el gobierno no se meta, que los gobiernos no se metan en las elecciones, bajo una premisa: las contiendas electorales son entre partidos y candidatos, no entre la oposición, los partidos de oposición y los gobiernos, porque esa es una competencia absolutamente desigual, más en un país en donde los ejecutivos no tienen la posibilidad de ser reelectos. Digo, entiendo que ni modo que el presidente de Estados Unidos, cuando busca la reelección, no haga campaña, pero el uso del Air Force One lo tiene que registrar como gasto de campaña, por cierto. Bueno, acá el modelo es distinto. ¿Y qué es lo que permite esta reforma? Que todo lo que digan los funcionarios públicos en su función sea interpretado como libertad de expresión. ¿Que la libertad de expresión no era para los gobernados frente a los gobiernos? Bueno, ahora todo lo que se diga desde el púlpito del poder, el que sea, va a ser considerado como algo legítimo. Puedes hablar bien o mal de algún partido o de algún candidato sin que eso signifique una violación a la Constitución y al principio de neutralidad que hoy está manteniendo nuestra Carta Fundamental. Y además, se dice que la propaganda gubernamental, que está prohibida con fines políticos, es solamente aquella que esté presupuestada etiquetada en los presupuestos como tal. La mañanera, déjenme decírselos así, no está presupuestada, etiquetada en ningún presupuesto. Así que eso, todo lo que ocurre ahí, no sería propaganda gubernamental como hoy ocurre. En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón. Porque por primera vez abre la puerta a que las elecciones sean un problema. Y no me refiero a las elecciones competidas, me refiero a la organización de las elecciones. Las causales de nulidad que se abren producto de esta reforma, hoy están al orden del día. La posibilidad de que el INE no instale las casillas que debe instalar, que no las instale donde deben estar instaladas, donde deben ubicarse, que se integren por ciudadanos que no son los que fueron capacitados y sorteados para tal efecto. La posibilidad de que no se permite el acceso a los representantes de los partidos, porque lo que hoy tiene que ser un registro 10 días antes, que pueden ser sustituidos hasta 10 días antes de la elección, lo que nos permite darle en los paquetes electorales a los presidentes las acreditaciones de quienes van a tener derecho de observar las elecciones en esa casilla. Hoy los registros ocurrirán 48 horas antes y las sustituciones pueden operar el mismo día de la elección. Ojo, no sería grave, sino por el hecho de que la ley prevé y seguirá previendo que si tú no le permites el acceso a un representante de la casilla, o si dejas entrar a alguien que no tiene la acreditación para estar, estás ante una causal de nulidad. Es decir, lo que hoy es prácticamente imposible, que se anulen elecciones por una cuestión de organización electoral, eso va a ser el pan de todas las elecciones por venir si este plan B prospera. Termino. Esto se va a impugnar ante la Corte. Ciudadanos que apelen, por ejemplo,
que se amparen por la posible violación a la protección de sus datos personales que hoy van a estar en escuelas y en las oficinas de gobierno. Ciudadanos que consideren que sus derechos políticos se vulneran porque lo que se mina es que haya elecciones auténticas como lo pide la Constitución en el futuro. Los funcionarios del INE que ven mermados sus derechos laborales de manera arbitraria. Los partidos políticos que pueden impugnar y ya lo han hecho con la primera parte del Plan B y seguro lo harán con la que venga. Y las autoridades electorales que hemos presentado y seguiremos presentando controversias electorales hacen que la Corte hoy se convierta en el último dique de garantía de la prevalencia de las condiciones democráticas en las elecciones en México y de la prevalencia de nuestro orden constitucional. Pero creo que a pesar de todo, tenemos instituciones fuertes. El INE es una de las instituciones más acosadas desde el poder en todo el mundo y este no es un fenómeno nuevo. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, pasa en muchos lados. Pero el INE está aquí y se ha convertido en un símbolo de resistencia internacional de los sistemas electorales y goza de cabal salud en términos de credibilidad pública. Lo que ocurrió en noviembre y lo que ocurrió el domingo pasado no es una cuestión gratuita, es una genuina expresión ciudadana de ciudadanos que están defendiendo a la democracia y a su orden institucional democrático. Son tiempos de la Corte. Si ustedes me preguntan a mí, claro que hay motivos para estar preocupados. No he venido aquí a ser optimista y decirles que no va a pasar nada. Sí está pasando algo muy grave, pero también tengo muchísima confianza de que la Corte, que por algunos es denostada, es hoy el ancla de estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional de nuestro país. Pero la Corte no puede estar como el INE no ha estado solo. La construcción de las democracias no es concesión graciosa de un solo hombre, no cayó desde el poder, no vino desde el alto. No es algo que se le deba a un solo partido o a una sola fuerza política o una ideología. Es el resultado de una apuesta de varias generaciones de mexicanos que incluso con distintos puntos de vista legítimos, con distintas posturas políticas, coincidieron en que la lucha por el poder tiene que ocurrir de manera democrática, es decir, con reglas claras y con condiciones de equidad en la competencia electoral. Y eso lo hemos conseguido. Esa que es una construcción colectiva, también estoy convencido, requiere una defensa colectiva. La democracia la construimos todas y todos con esfuerzos, sudor y sangre, diría Churchill. Y su defensa también nos requiere a todas y todos. Termino con una cita de veras de un politólogo australiano, John King, autor de Life and Death of Democracy, que es un texto que publicamos junto con el Fondo de Cultura Económica, cuando podíamos publicarlo con el Fondo de Cultura Económica, lo pueden conseguir, es una publicación de línea gratuita, Vida y Muerte de la